buenas tardes a toda nuestra distinguida audiencia que nos sigue a través de 107.7 de Radio Universidad. Nos encontramos como siempre, como cada lunes a la 1 de la tarde, también a través de nuestra página de Instagram, Defensoría UP, y nuestra página de Facebook, Defensoría de los Universitarios. A toda nuestra audiencia que también nos sigue fielmente todos los lunes a la 1 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Les habla su servidora, Clarisa Cristina Flores, y me acompaña como cada lunes mi distinguida colega, Lilian Ruiz. Bueno, muchas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven en redes sociales en este programa de la Defensoría de los Universitarios Informa. En la tarde de hoy, pues, dentro de la temática que queremos tocar y parte de los objetivos y la misión de la Defensoría en promover una cultura de paz y sobre todo en proteger los derechos humanos de toda la comunidad universitaria, nos acompaña en la tarde de hoy un egresado de esta Universidad de Panamá, su preparación profesional, el licenciado, bueno, ya doctorando, Emanuel Castro. Emanuel Castro es abogado especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y ex consultor de la Organización de Naciones Unidas en temas de derechos humanos. Yo creo que eso habla muy bien de lo que es esta institución de la Universidad de Panamá en la preparación y que no solamente estuvo en estas aulas de nuestra casa de estudios superiores, sino que también pues ha quedado dando ese conocimiento en la docencia. Sea bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación y pues anuente a compartir con ustedes todo lo que estimemos conveniente del tema que tenemos para hoy. Sí, dentro de la temática que tenemos a tratar es sobre la influencia, el impacto de la Revolución Francesa en los derechos humanos, entendiéndose de que esta semana pues se están cumpliendo 233 años de la toma de la Bastilla y bueno, también la Defensoría de los Universitarios está de aniversario, también cumple el 14 de julio, pues un aniversario más desde su creación. Licenciada. Sí, muy buenas tardes a todos. Feliz de que este 14 de julio, dentro de la fecha emblemática del 14 de julio, vamos a conmemorar la creación de la Defensoría de los Universitarios, que como todos saben es un órgano jurídico, conciliador, que en ese marco de la conciliación procura mejorar la calidad integral de la comunidad, para resolver los conflictos de la comunidad universitaria. Licenciada, en ese sentido, bueno, procedemos entonces a cederle el micrófono a nuestro distinguido invitado de la tarde de hoy para hablar un poquito más justamente de este 14 de julio, pero de 1789, en Francia. Queríamos comenzar la entrevista con usted sobre qué sucedió y por qué es importante, qué sucedió ese 14 de julio y por qué es importante y emblemática esta fecha para tanto los franceses como para todos aquellos que defendemos los derechos humanos. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar con mi intervención, yo primero quiero enviar mi mensaje de solidaridad con el pueblo panameño, que el día de hoy se mantiene, como la semana pasada, luchando en las calles por mejores días para nuestro país. Para el pueblo panameño, nuestra más alta solidaridad. Bien, cuando hablamos de la Revolución Francesa, esto debemos identificarlo como el hecho o el movimiento social y político más importante que se dio en el siglo XVIII. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, es hablar del nacimiento material y difusión de lo que conocemos hoy como los derechos humanos. Antes de llegar a 1789, con este movimiento llamado Revolución Francesa, es importante también reconocer que para 1776 se dio también un movimiento histórico que conllevó a la independencia de las llamadas 13 colonias de Estados Unidos de América. Allí se aprobó una declaración denominada como la Declaración de Pensilvania, que hasta cierto punto podemos hablar que es la predecesora de ese documento que fue entonces
aprobado por la Asamblea Nacional en Francia en 1789, denominado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, cuando hablamos ya de un punto de vista social y político, tenemos que remitirnos pues a la época. Vivían entonces los franceses bajo la modalidad de un estado feudal, es decir, en donde existía la monarquía y los señores feudales. Es decir, que la lucha de clases estaba por iniciar. Cuando hablamos entonces de que existía el rey y existían los señores feudales, también existía entonces lo que se conoce como el proletariado, o en su momento se le llamaban los siervos. Estos siervos eran los que sustentaban con su trabajo la vida y los lujos que llevaban a cabo entonces la nobleza y el rey de Francia. Me imagino que a través del cobro de impuestos a esos siervos. Exactamente. Y desde ese punto de vista es muy importante resaltar que quien pagaba los impuestos era el pueblo. Y los nobles y obviamente el rey estaban exentos de pagar cualquier tipo de tributo a la propia corona. Entonces, ¿qué ocurrió? Dada entonces la situación de problemas que había para ese entonces, la hambruna y demás, el excesivo cobro de impuestos, conllevó entonces a que se diera la llamada toma de la Bastilla. ¿En qué consistió la toma de la Bastilla? En donde los burgueses, lo que conocemos entonces hoy en día como los comerciantes, lideraron un movimiento. Y a ellos, obviamente, fueron apoyados por los siervos, o el pueblo, la prole, ¿no? Entonces, ellos se toman la Bastilla, que es conocida entonces como una cárcel, que para ese entonces también era el centro de operación militar más importante de Francia. Yo creo que lo que usted nos está diciendo a veces nos retrotrae dentro de lo que es la cultura, que mucho se ha producido también en obras, es como la película de Los Miserables, ¿no? Esta trama, esa época donde nos relata un poco el contexto de esas sociedades, de calles no pavimentadas, incluso el acceso al agua era escaso, incluso era prácticamente un privilegio el hecho de acceder y poder tener ropa limpia, utensilios limpios, el tema del alimento, como usted hablaba. O sea, hay que ponerse en ese contexto de esas sociedades y qué cosas fueron poco a poco pues madurando, también entendiendo de que había muchos filósofos y escritores de la época que ya venían alimentando esas ideas. Precisamente cuando se da este movimiento, ya el rey se vio presionado y entonces convoca a una asamblea. Y ahí es donde nace entonces por primera vez la llamada Asamblea Nacional de Francia, en donde ya estas personas, liderados obviamente por los comerciantes, ya tenían una formación, ya no eran personas ignorantes. ¿Por qué? Porque estaba en auge la llamada o el llamado periodo de la Ilustración, en donde grandes pensadores como Rousseau, entre otros, ya daban luces de cómo debía entonces desarrollarse verdaderamente un Estado. Luego entonces de que se da esta asamblea, es allí ideológicamente en donde hoy podemos hablar de izquierdas y derechas. Precisamente en esa Asamblea Nacional de Francia fue donde nació ese término que hoy conocemos políticamente como izquierda y derecha. A la izquierda se sentaron los representantes del pueblo y a la derecha se sentó entonces los llamados señores, los nobles, los señores feudales. Junto A la con derecha, el a la izquierda, clero, de rey. Exactamente. supongo. Los que pedían cambio y los que querían mantener el status El status quo. En ese sentido, lo que vendría siendo entonces el clero y la nobleza, ellos pedían una monarquía constitucional, lo que tiene hoy en día la mayoría de los países de Europa, en donde todavía tienen la figura del rey. Cuando hablamos de Reino Unido, cuando hablamos de España, cuando hablamos de Dinamarca, entre otros estados de Europa. En Francia, el prolé no permitió ello. Entonces, es allí en donde se declara entonces la declaración, dicho sea de paso, de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué es tan importante esta declaración? Porque allí se reitera lo que los americanos en 1776 ya habían planteado, que era la libertad y la igualdad de los hombres. Y si revisamos el preámbulo de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, es muy importante porque imagínense, desde 1789 ya se hablaba de la corrupción como un gran problema del Estado. Entonces, inspirado en atacar la corrupción, en acabar con las desigualdades y buscar entonces la libertad del hombre y vivir en igualdad de condiciones, es entonces que esta
este documento viene a formar parte de ese corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, es un documento que fue aprobado en el seno de una Asamblea Nacional de un Estado, este documento fue tomado por los demás estados e inspiraron la jurisdicción interna de cada uno de ellos. Ahora yo le hago una pregunta, profesor. ¿Qué surge? Se habla del lema que era libertad, igualdad y fraternidad. Pero dentro de, entendiendo el contexto histórico, era libertad, igualdad y fraternidad ¿para quiénes? Entendiendo de que la esclavitud se mantenía y que se mantuvo casi hasta mediados del siglo XIX, casi finales, en nuestra América, incluso por Francia, que mantenía dentro de sus colonias. Bien, en ese sentido muy importante que tenemos que considerar que todo fue un proceso. Eliminaron a la monarquía y ¿quién vino entonces a tomar ese espacio de poder? Lo que hoy conocemos como la derecha, los capitalistas, que eran los comerciantes. Entonces aquí lo que hubo fue un cambio de corona por comerciantes en el poder. Y obviamente los comerciantes como tal, ya ante la inexistencia de que los trabajadores trabajaban a coste prácticamente gratis para los señores feudales, entonces los comerciantes también necesitaban generar riquezas. Y esa generación de riquezas, además de que pasó por la explotación de los minerales de las colonias en África, el desarrollo de las colonias en América, como en el caso de Haití y demás, obviamente estos comerciantes necesitaron buscar nuevas alternativas para seguir generando riquezas, y por ello es que la esclavitud en ciertos estados del mundo aún se mantenía de manera legal hasta el siglo XX, el siglo pasado. Así es. Otra pregunta, profesor, porque siempre se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre, pero tengo entendido que la situación para las mujeres no cambió después de esa declaración. Y ahí hay una figura emblemática llamada Olympe de Gouges, que justamente abogaba por los derechos de la mujer, pero parece ser de que no tuvo eco la promoción de los derechos de la mujer en esa Declaración de los Derechos del Hombre. Es que cuando hablamos de los derechos de la mujer, inclusive y desde el punto de vista de los derechos humanos, tenemos que considerar también que ese desarrollo progresivo de los derechos humanos mantuvo una época de estancamiento, precisamente entre 1789 hasta 1945, cuando entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. He allí entonces, en una nueva era de los derechos humanos, en donde se incorpora y se hace valer efectivamente esa igualdad entre hombres y mujeres. Es que para entender esto tenemos que situarnos en el momento histórico. O sea, para 1700, para 1800, la mujer no se le daba el valor que se merecen y que hoy en día, a través de lucha, se han ganado. Lo interesante es esto, ¿no? Que no es algo nuevo y que es algo que, bueno, incluso estamos hablando de 1789, donde se da esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Pero también entendiendo, según hemos estado revisando la biografía para hacer esta entrevista con un especialista como usted en los derechos humanos, veíamos que sí se había logrado en el proceso revolucionario, pero que una vez fueron nuevamente retrotraídos esos derechos a la mujer, en el caso que entra el Código Napoleónico, donde se le niegan cosas que sí se habían logrado dentro de ese proceso revolucionario francés. Es que cuando hablamos de la Revolución Francesa, inició en 1789, pero la misma culminó muy pronto, en 1804, cuando Napoleón instaura o se autoproclama emperador. Entonces volvieron de república al inicio, o sea, pasaron de una monarquía a ser una república. Pero esa república, los burgueses al parecer no supieron controlar o no supieron dar respuesta a la sociedad, lo que conllevó entonces, o que tuvo como resultado, que llegara entonces un dictador, como lo fue Napoleón, a tomarse el poder y de manera autoritaria desarrollar entonces las políticas que él quiso, ¿no? Y en ese sentido, las minorías, que eran conocidas las mujeres, estaban dentro de los grupos de las minorías, ¿no? Así que las minorías eran aplastadas por Napoleón y sus ideas. Exactamente. Bueno, aquí, avanzando en el tiempo, porque el tiempo en radio vuela, quisiéramos saber hoy en día cómo ha sido esa evolución de los derechos humanos, de estos principios que
que fundamentaron la primera Declaración de los Derechos del Hombre, de principios de igualdad, de libertad y fraternidad. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución hasta estos días en esa defensa de los derechos del ser humano? Bien, la evolución de los derechos humanos como tal, hoy podemos hablar de que es una disciplina que la encontramos en todos los ámbitos de nuestra vida. Los derechos humanos están en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya no podemos mencionar de que los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. Ya eso fue superado, precisamente por la evolución que ha tenido. Y esta evolución que viene dándose de 1945, con la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, así también como las declaraciones americanas que han habido, los distintos instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos en el seno de la Organización de los Estados Americanos, hemos visto cómo ha ido evolucionando. Es decir, las organizaciones internacionales, al entrar entonces a intentar integrar a los estados, esa integración, hablando de Organización de las Naciones Unidas, hablando de Unión Europea, hablando de Organización de los Estados Americanos, todas, absolutamente todas, se han cimentado bajo los derechos humanos, buscando entonces esa igualdad, esa integración. Es entonces que la evolución ha sido constante y una evolución que no se ha detenido y como ya mencioné, podemos hablar de que es multidisciplinar. En todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las ciencias sociales, están incluidos los derechos humanos. Y es por eso también que unidades como la Defensoría de los Derechos de los Universitarios tiene su razón de ser en la Casa de Estudios Octavio Méndez Pereira, como una Defensoría también del Pueblo, que tienen que velar obviamente por el cumplimiento de esos derechos humanos de toda la población y en nuestro caso pues de los estamentos tanto estudiantil, administrativos y docentes dentro de esta institución. Sí, es muy importante también considerar que dentro de esa evolución de esa disciplina denominada derechos humanos, se ha designado entonces lo que hoy conocemos como los defensores del pueblo. En la mayoría de los países de América tenemos un defensor del pueblo. En nuestra universidad tenemos entonces un defensor de los derechos de los universitarios. Es decir, que han sido instituciones creadas a base de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no basta únicamente en que los estados negocien, adopten y ratifiquen tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que tenemos que tener entidades que fiscalicen. Entonces esas entidades que fiscalizan los derechos humanos o el cumplimiento de los derechos humanos, tanto en nuestra jurisdicción nacional, hablando específicamente del defensor del pueblo, así también como en la jurisdicción internacional, a nivel de América podemos hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las distintas relatorías con las que cuenta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A nivel universal podemos hablar de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también las distintas relatorías con las que cuenta las Naciones Unidas. Es decir, que el tema de los derechos humanos ya no es únicamente un documento aprobado por los estados para adecuarlo a su normativa interna, sino que va más allá. Además de que los estados han ido adecuando su normativa interna a cumplir con estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, existen personas designadas por el Estado y por las organizaciones internacionales encargadas de realizar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de fiscalización, ese trabajo de promoción y ese trabajo de protección de los derechos humanos en las distintas esferas, tanto nacional como internacional. Así es, profesor. Bueno, yo creo que es el momento para que nuestra audiencia y también nuestros radioescuchas puedan estar enterados con un segmento que le llamamos las notirápidas, donde hacemos mención resumida sobre algunas noticias de interés a nivel nacional y también del campus. En esa línea podemos informar que la Universidad de Panamá mantendrá el uso de la mascarilla en instalaciones de salud, cafetería y transporte universitario, mediante una circular suscrita por la magíster Rosa Castillo, vicedecana de la Facultad de Enfermería y presidenta de la Comisión Especial de Higiene para la Prevención y Atención del COVID en la Universidad de Panamá. Se describen las nuevas disposiciones establecidas por la Comisión para la Prevención y Atención del Virus en la institución. También podemos encontrar temas como que en la cafetería la medida aplica para todo el personal vinculado al área de cocina y manipulación de alimentos, o sea que en esta instancia se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla.
También queríamos mencionar que las subcomisiones de bioseguridad determinarán los criterios sobre el obligatorio de la mascarilla en cada unidad académica y bueno, instamos a todos si se quieren informar un poco más sobre esta noticia del uso de la mascarilla en este espacio, pues acceder a la página de la Universidad de Panamá donde encontrarán más información al respecto. También queríamos informar como una noticia en desarrollo de que el gobierno inicia diálogo con gremios en la ciudad de Santiago de Veraguas el día de hoy, así que bueno, vamos a esperar qué resulta sobre el diálogo, puesto de que hay una situación de desgaste por parte de la población en relación a que se hacen estas mesas, y como decía acá tras bastidores la licenciada Clarisa de Mueblerías, esperamos pues que haya una respuesta satisfactoria a esas demandas que de del tanto pueblo. hablar de mesas ya parece que estamos hablando de comercial de mueblerías. Pero licenciada, antes de que avancemos a la siguiente nota rápida, me parece un hecho a resaltar la manera en que muchos docentes han llevado las protestas de manera pacífica, han retomado la música justamente para Hacer sus demandas. hacer sus demandas, correcto, con unas coplas muy picantes, si se puede decir, pero muy atinadas a la situación social. Y en ese sentido, las vigilias que se han llevado a cabo, los tamboritos que han acompañado a las protestas de muchos gremios, queremos felicitarlos por esas muestras de civismo, de justamente demostrar su disgusto siempre a través de la vía pacífica, que me parece un hecho que era necesario destacar. Sí, yo creo que la cultura siempre es importante como una manifestación donde el pueblo expresa, yo creo que históricamente, y no me dejará mentir nuestro invitado de la tarde, parte de incluso de las mojigangas y parrampanes, es una representación de una farsa de la propia sociedad. Incluso el tema de los carnavales iniciaron como farsa a la monarquía como tal. Diablos. Digo, obviamente con el tiempo se han convertido en otra cosa, ¿no? Como en realidad una hongos. aspiración a ser monarquía, pero iniciaron como una burla a la monarquía en realidad. Y pues que nuestras mujeres y hombres en nuestra población utilicen parte de la cultura para hacerse sentir y reclamar derechos, yo creo que siempre es importante enaltecerlo. No sé si tiene algunas palabras que quiera dirigir al público. Sí, es muy importante resaltar el resurgir del movimiento docente en Panamá. Si podríamos criticarle al movimiento docente era que no estaban modificados. Pero hoy por hoy, lo que por lo menos yo veo es que el movimiento docente, los gremios magisteriales, están unificados a nivel nacional. Están hoy en estos momentos la Asociación Magisterial Santeña en la Vía de los Santos manteniendo sus protestas en el Puente Río La Villa, acompañado también con la Asociación de Educadores de Herrera. Igualmente entonces también los distintos gremios de la provincia de Chiriquí, la provincia de Veragua, Coclé, en fin, todo el país está en las calles. Y la SOPROF también, que está dando muestras de esa beligerancia que mantenía en años anteriores, y vemos cómo está resurgiendo el movimiento de los docentes como ese balance que es tan necesario en nuestra sociedad. Sí, sobre todo que están reclamando por derechos y que lo establece pues nuestra Constitución, y también hacer las reclamaciones en materia social, económica y política. Y algo muy importante, quien no se atreva a luchar no merece educar. No es solamente eso, creo que retomando el tema de la historia, que en conjunto estás con esta coyuntura nacional, creo que una de las enseñanzas es justamente que no se puede que en un momento de crisis política no se puede dejar de escuchar el pueblo. Lastimosamente nos acaban de dar la señal de que en este momento tenemos que interrumpir nuestra transmisión en virtud de las protestas que se están desarrollando en la vía transísmica. Sí, bueno, ya todos sabemos la situación que está viviendo el país. Esperemos que igual se respete a los manifestantes en sus reclamaciones. Hemos visto una represión muy fuerte a estudiantes en la Universidad de Panamá en los pasados días, y esperamos que esas escenas donde hay un ensañamiento con estudiantes que apenas se podían refugiar en una pilastra,
que impactaron no solamente a nivel nacional, sino también internacional, Correcto. no se vuelvan a repetir por parte de las fuerzas del orden que bien están a cuidar también la vida y honra de los nacionales. Sin más, nos despedimos y bueno, En virtud de la situación de de las urgencia. situaciones. Y les agradecemos a todos nuestros radioescuchas y nuestros usuarios por las redes sociales su presencia en el día de hoy. Claro. Al igual que nuestro invitado, le agradecemos en estos momentos. Muchas gracias, muchas gracias. Y la Defensoría seguirá siendo observador de lo que suceda. Buenas tardes.